Aquí le habla el hermano Otto. Estamos aquí en radiooseas.com. Aquí estamos con ustedes en radiooseas.com. Buenas tardes a todos los que están escuchando en radiooseas.com y ahora en un segundico en Facebook también. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Buenas tardes a todos. Aquí estamos con ustedes en radiooseas.com. Buenas tardes, como anunciamos a las 3 de la tarde. Estamos aquí en radiooseas.com y en Facebook Live, por supuesto. Buenas tardes a todos. Le habla el hermano Otto. Le damos gracias al Señor Jesús por lo que él hizo por nosotros en la cruz. Buenas tardes a todos. El título del mensaje es La naturaleza pecaminosa. Como vieron, el gráfico que pusimos esta semana anunciando el programa es Jekyll and Hyde, un hombre que era, bueno, esto es una novela, ¿no? Un hombre, gloria a Dios, aquí lo tenemos, aquí continuamos, aquí tenemos problemas un poquitico con Facebook, pero continuamos aquí en radiooseas.com. Gloria a Dios, hermanos y hermanas, gloria a Dios a todo el Señor Jesús, lo que él hizo por nosotros en la cruz. Continúen escuchando el demo del programa en este momento. Mi pueblo, la venida del Señor. Falsos cristos, falsos profetas, mi pueblo fue destruido. Sobre la escritura ahí que dice en Mateo 24, es un texto muy importante de leer en Mateo 24 porque ahí dice que muestra muchas señales referente a lo que va a acontecer alrededor del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mi pueblo fue destruido. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos. Estoy escuchando su programa y creo que es una bonita palabra la que están ustedes, el tema, lo que están diciendo ustedes. Buenas tardes, María hermana. Le habla el hermano Otto, el programa Mi Pueblo en Vivo. Lamentamos, aquí estábamos tratando de empezar aquí con Facebook Live. Ok, sí, estamos preparándonos ya una vez más aquí con ustedes en el programa Mi Pueblo. Gloria a Dios, hermano y hermana. Buenas tardes, gloria a Dios, hermano y hermana. Aquí estamos en Facebook Live una vez más tratando de preparar en Facebook Live, pero vamos a poder hacerlo si Dios quiere en este momento, a ver más o menos bien o mal. Aquí estamos con ustedes en Facebook Live. Gloria a Dios, hermano y hermana. Vamos a ver si aquí más o menos estamos con ustedes. Perdonen la gente que están mirando aquí estamos con ustedes, a ver si conectamos en Facebook Live. Gloria a Dios, hermano y hermana. Aquí el hermano Otto en Facebook Live. Estamos más o menos, hubo problemas al principio, pero aquí estamos con ustedes. Gloria a Dios, padres y hermanas, padres, por lo que él hizo por nosotros en la cruz. Gracias, hermanos y hermanas. Estoy tratando de hablar rápido y entonces están saliendo las cosas al revés. Pero gloria a Dios, hermanos y hermanas. Aquí estamos con ustedes en radiooseas.com, que es la mejor manera de ver el programa, en la radiooseas.com en vivo, pero también estamos en Facebook Live y estamos más o menos organizando la cámara que se vea un poquitico más mejor de lo que se ve ahora, pero estamos mirando aquí a ver cómo lo podemos hacer. Aquí estamos, hermanos y hermanas, a ver si nos miramos un poquitico aquí. Gloria a Dios. El título de hoy es, no se olvides que a las 3:30 ponemos este video más profesionalmente hecho en radiooseas.com. El título de hoy es La naturaleza pecaminosa. Fíjese tú, ustedes vieron el anuncio que pusimos en el nombre de Jesús. Le pedimos que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús se los pedimos, Señor. Amén y amén. Hermano y hermana, entonces ustedes vieron ese gráfico que pusimos de Jekyll and Hyde. ¿Se acuerdan de aquello? Aquello era una película que sí están dando desde el año 30 y pico, una novela, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, un señor, el doctor Jekyll, que se inyectaba algo y entonces parece que era un hombre muy tímido y entonces esto le cambiaba la personalidad y entonces se volvió un señor muy atrevido. El caso es que terminó la cosa que el hombre se volvió casi como un monstruo, ¿no? Que quería matar a gente y todo, ¿no? Entonces termina la película mal. Pusimos ese gráfico porque nosotros muchas veces en la vida de nosotros actuamos así. Un día, un minuto buena gente y al otro segundo, hermano, malo. Hacemos cosas malas, pensamos cosas malas y tratamos a la gente mal, como si fuera a apagar una luz y encender una luz. ¿Y por qué es eso? Pero fíjese tú lo que dice la Biblia y vamos a especificar bien claro. Este es el gran apóstol Pablo. Y fíjese usted, hermano y hermana, que Pablo, que fue el apóstol que el Señor le dio la explicación del Nuevo Testamento, él le dijo las cosas que iban a pasar, cómo explicar el Evangelio, ¿no? Lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz fue lo que él
explicó en esos epístolas, cartas que él escribió, 14, ¿no? Explicaba las cosas que Cristo le había dicho, sobre todo en lo que hizo en nosotros en la cruz, la gracia, cómo el Señor nos perdona, cómo vivir para Él. Es lo más importante, otra de las cosas que él predicó. Pero fíjate tú lo que el gran apóstol Pablo dijo en el nombre de Jesús. Este es Romanos 7, 15 al 25. No, fíjate tú, este es el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo que murió por el Señor Jesucristo, que predicó, que naufragó, que con latigazo, que lo maltrataron y lo mataron por el Señor, que estaba consagrado a la vida del Señor cerca del 100%, ¿no? Fíjate lo que dijo. Romanos 7:15, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Entonces te está diciendo, la mayoría de las personas, bueno, no todas, ¿no? Sobre todo los cristianos, quieren hacer lo bueno, pero muchos de nosotros terminamos haciendo lo malo, terminamos haciendo las cosas que no son correctas, no todo. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Claro, la ley son los 10 mandamientos que te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer al otro, tienes que amar al Señor, hurtar, por supuesto, lo que sea, homicidios, ¿no? Por supuesto, adulterio. Pero entonces la ley es buena, eso es bueno. El problema es que él estaba teniendo problemas, pero fíjate en este caso. Pero en este caso ya no soy yo. Bueno, él te está diciendo que lo más importante es que hace lo que no quiero, que él quiere hacer lo bueno. Sin embargo, algo le pasa y termina no haciendo lo bueno. ¿Cómo va a ser eso? Fíjate tú, eso se llama, hermano y hermana, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir eso? Que los humanos, escucha, te lo vamos a explicar aquí en estos 25 minutos que quedan. La naturaleza pecaminosa, en ese aspecto, el hombre que lo hace, en ese aspecto, en el hombre, lo que tenemos adentro, como dice, somos hermanos y hermanas, como dice en inglés, by default, o sea, por el averaje malo. Nosotros tendemos a pensar lo malo, a hacer lo malo, pero no tenemos que hacerlo porque hay un remedio, pero esa es la tendencia del humano y todos somos iguales, no hay uno diferente. Una pregunta, una idea que te voy a dar a ti que escuché. Suponte tú que tú tienes a 2 niños, 3 años de edad, que se porten más o menos bien. 3 años de edad, los pones ahí en un playpen, un corralcito, y les pones un juguete solo. Generalmente van a terminar peleando porque uno quiere el juguete y el otro no lo quiere para él, ¿no? Eso es normal, ¿ok? Entonces, escuchen, ¿no? La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en nosotros que nos hace rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza del pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación, ahí está la palabra, una tendencia natural al mal, a pecar. Estamos hablando con un sobrino que yo tengo y me estaba diciendo, no, el hombre es bueno. No, hombre, no, el hombre va a ser bueno. Si el hombre, a cabo de la guerra del mundo, casi ha matado a 1 billón de personas que se sepa, se han muerto en guerra, se aproxima, un aproximado desde que empezó a contarse la guerra. 1 billón matado por el hombre, ¿no? Ahí están viendo los horrores que todos los días están pasando. Y esos son en este país que se publican las cosas. Imagínate tú los países de nosotros, los horrores que están pasando diariamente. El hombre se inclina al mal, ¿no? Tenemos una inclinación natural a pecar, teniendo la opción de hacerlo. Escucha esto, hermano, no nos gusta esto, ¿no? Teniendo la opción, ¿no?, de hacer la voluntad de Dios o la propia voluntad de nosotros, vamos a elegir naturalmente hacer lo nuestro. Hermano, no, que yo, hermano, que no sé qué cosa, que yo no. ¿Cómo que yo no? Yo sí. Yo igual que todos nosotros así. Ahora, continuamos. La prueba de la naturaleza del pecado abunda, ¿no? Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. ¡Au! Está fuerte eso. Más bien, hacemos todo lo posible para enseñarle a decir la verdad y a poner a los demás en primer lugar. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Las noticias están llenas de ejemplos, hablamos de hecho de esos momenticos trágicos
día por día. Trágico. Trágico, ¿no? Trágico. De cómo la humanidad actúa de manera equivocada. Donde quiera que se encuentren las personas, siempre van a haber problemas. No hay manera de evitarlo. El trabajo, el hogar, donde sea, hasta en la iglesia. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Una vez más, donde quiera que se encuentren las personas, siempre va a haber problemas. Charles Spurgeon, un predicador que vivió en los años 1800 y pico, dijo: a medida que la sal da sabor hasta la última gota en el Atlántico, también el pecado lo hace afectando a todos los átomos de nuestra naturaleza. Es tan tristemente allí, tan abundante allí, que si no se puede detectar, usted está engañado. La Biblia explica la razón del problema. Te vamos a decir cómo ayudar este problema, por la gracia de Dios. La Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa. That's it. Todo igualito. No solo en la teoría, pero en la práctica, sino por naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. No te estoy diciendo que tienes que pecar, ¿ok? Seguimos, ¿no? La Biblia habla de la carne del pecado. Romanos 8:3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. ¿Qué te quiere decir esto? Los 10 mandamientos tienes que obedecerlos. No hurtar, etcétera, etcétera. Pero los 10 mandamientos no tienen poder, fuerza para hacerte, para ayudarte a cumplirlo. Así no es. No están diseñados a darte el poder que necesitas para decir que no. Los 10 mandamientos son para enseñarte lo que es pecado. Correcto, ¿no? Seguimos, ¿no? En nuestra naturaleza terrenal que produce la lista de pecados, Colosenses 3:5 y Romanos 6:6, habla del cuerpo gobernado por el pecado. La existencia de la carne y huesos que llevamos en esta tierra es moldeada por nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta. Y la razón es el pecado. Y como te digo, la inclinación de todos nosotros es el pecado. Si no es con pensamiento, es con palabras, es con acciones. Pero hay manera de evitar. La naturaleza del pecado es universal en la humanidad. Chino, hispano, americano, lo que sea. Negro, indio, lo que sea. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y afecta a cada parte de nuestro ser. Esta es la doctrina de la depravación total y es bíblica. Todos nosotros nos hemos descarriado. Isaías 53:6. Escucha esto. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él toda la iniquidad de nosotros. En la cruz, cuando murió por nuestro pecado. Ahí lo tenemos, ¿no? Pablo reconoce eso. Fíjate tú que dijo en Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, en su naturaleza pecaminosa, era un esclavo de la ley del pecado. Romanos 7:25, ¿no? Era. Ahora, ¿cómo conquistó? Salomón coincide con esto. Fíjate lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra quien haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20, el libro de Salomón. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. El apóstol Juan quizás lo pone sin rodeo, te lo dice bien claro todo. Aquí viene, en el nombre de Jesús. Si decimos, escucha hermano, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wait a minute. Porque después dice, el cristiano no peca, pero dice, no practica el pecado. Es lo que te estaba diciendo Juan. No practica el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que no vive. Bueno, porque el Señor me perdonó, etcétera. Yo sigo viviendo con la mujer sin casarme o lo que sea. No practica el pecado. Cae, se levanta, le pide perdón al Señor y para adelante en el nombre de Jesucristo. Y le sigues pidiendo al Señor de rodillas que te llene del Espíritu Santo, que te dé la fuerza a decir no al pecado. Así, la respuesta viene en un segundito de cómo tapada esta naturaleza pecaminosa, porque no la vas a vencer hasta que el Señor no venga en el día del rapto o el arrebatamiento, y entonces la corrupción se vuelve incorrupción
y el Señor nos da un cuerpo glorificado y ahí se acaba la naturaleza pecaminosa. Cuando el Señor nos llame y vayamos al cielo con Él y después venimos con Él con el ejército para derrotar al anticristo, etcétera, etcétera. Hasta ese día que el Señor no venga y nos saque de aquí, tenemos esto, pero hay manera de controlarlo. Te lo voy a decir adelantadamente. Hay manera de controlarlo y eso es confiando en Jesús 100% y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando tú haces eso, tú empiezas entonces a vivir y a caminar en el Espíritu y entonces el Señor, el Espíritu Santo obra en ti, te da la fuerza porque tú no la tienes. El Espíritu Santo te la da y la semana que viene vamos a hablar del Espíritu Santo porque es una enseñanza muy ignorada por todos nosotros, incluyendo el hermano Otto, y es lo más importante que existe, que el Señor dejó aquí para ayudarnos. Y sin embargo, el hermano Otto ni mucha gente ya habla más del Espíritu Santo. La semana que viene, si el Señor no ha venido antes o me ha llevado, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo. Ahora continuamos con ustedes, ¿no? Pablo, fíjate tú, era esclavo a la ley del pecado. Salomón te dice bien claro, no hay uno bueno. El apóstol Juan lo dijo bien claro. Si dice que no tiene pecado, eres un mentiroso. ¿What? Un pensamiento malo es un pecado ya. Ahora, te dice un poquito más adelante que el que practica, que el cristiano no debe practicar el pecado. Te dice, no es que no peca, que no practica el pecado. No te estoy diciendo que tienes que pecar. Acuérdate de eso. No, que el hermano me dio una excusa. No. Te estoy diciendo que si tú mantienes tu fe en Cristo el 100% y entonces permite que el Espíritu Santo obre en ti completamente, es posible, si no es no pecar, mantenerlo, esta naturaleza pecaminosa, dormida, tranquilita. Pero esto va a estar el tiempo entero fastidiándonos hasta que el Señor venga. Hay una manera de controlarla dándoselo a Jesús. El problema que tú tengas, lo que sea, el pecado que tú tengas, le pides al Señor que te perdone y le pides al Señor Jesús que te perdones de tus pecados y que te ayude a sobrepasar este problema, pero lo vas a tener porque el demonio va a seguir viniendo y tentando. Acuérdate, como hablamos la semana pasada, 3 enemigos tenemos, como se dice, el mundo, porque el mundo es lo que quiere hacer. Hablando del mundo, hermanos y hermanas, aquí escuchamos hoy por la madrugada, que el estado de Oregón, el oeste de los Estados Unidos, los abortos son gratis. Esto es una ley nueva. El gobernador es pro aborto 100% y la legislatura, me imagino también. Hermano y hermana, en ahí te paga el gobierno el aborto sin excusa ninguna. Lo que sea, a la hora que sea, por cualquier razón, te paga el gobierno el aborto. ¿Tú sabes qué? El Señor viene pronto porque esto es un asesinato a niños que no pueden defenderse de nada. Esto es un asesinato y esto viene el juicio. Los abortos, y en la costa oeste de los Estados Unidos es parecida. Muchos estados son liberales como California, ¿no? Pero en Oregón llegaron hasta el final ya. Cualquier persona va a un médico, mátame el bebé, lo matan y para colmo el Estado te paga la cuenta. Esto está pasando en esta fecha, el 16 de julio del año 2017. Si escuchas este programa después, la cosa estará peor y peor, como dice la Biblia. Sin embargo, ahora viene la cosa, ¿no? Fíjate tú, ahora seguimos, incluso los niños tienen una naturaleza un niño tiene una naturaleza pecaminosa. David se lamenta por el hecho de que él había nacido con el pecado y el cual ya estaba obrando dentro de él. He aquí, en maldad he sido formado. Este es el gran rey David. Y un pecado, Salmo 51:5, David siguiendo, y en pecado me concibió mi madre. Wow. En otro lugar David afirma, se apartaron los impíos desde la matriz. Escucha esto. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. Voy a repetir esto, hermano. Y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. En otro lugar David dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron sobre la mentira desde que nacieron. Salmo 58:3. ¿De dónde vino la naturaleza del pecado? La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y sin naturaleza pecaminosa. Y creó Dios al hombre, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón
varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Sin embargo, Génesis 3 registra la desobediencia de Adán y Eva. Ellos nacieron sin naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo, de todas maneras, hicieron lo que quisieron y desobedecieron a Dios porque quisieron ser como Dios. Increíble. Nacieron sin naturaleza pecaminosa. De ahí en adelante todos nacemos así, pero ellos nacieron sin eso y sin embargo desobedecieron a Dios de todas maneras. Es difícil de explicar eso, pero así es y así fue. Génesis 3 registra la desobediencia de Adán y Eva. Por esta sola acción el pecado entró a la naturaleza de ellos. Pero lo que te quiero decir, hermano, lo que está difícil, que eso antes de ese pecado, bueno, en ese mismo momento entró la naturaleza pecaminosa a todos nosotros. Pero ellos no la tenían y todavía pecaron. Y no se sabe, porque la Biblia no te avisa, no te dice, no se sabe si aceptaron al Señor o no Adán y Eva. Nunca se ha dicho eso, ¿no? O si le pidieron perdón al pecado al Señor. Es posible. Cuando tuvieron hijos ellos, la imagen y semejanza de Adán fue traspasada a su descendencia. Génesis 5, la naturaleza del pecado pronto se manifestó en la genealogía que en Caín, el primer asesino, ¿no? El primer hijo de Adán y Eva se convirtió en el primer asesino y la línea de la gente que salió de Caín fue horrorosa. De generación en generación, la naturaleza del pecado se pasó a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado, Romanos 5:12, esto es Pablo hablando mucho después en el Nuevo Testamento. Escuche, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo también presenta la verdad inquietante que la naturaleza del pecado conduce inexorablemente a la muerte. Es Romanos 6:23 y Efesios 2:21. Ya entiende ya por qué Jesús murió por nosotros en la cruz. Otras consecuencias de la naturaleza del pecado son la enemistad hacia Dios y la ignorancia de su verdad. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:7. Además, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Escucha, naturaleza pecaminosa. Solo hay una persona en la historia del mundo que no tuvo naturaleza pecaminosa del pecado, Jesucristo. Su nacimiento virginal le permitió entrar en nuestro mundo mientras pasaba por alto la maldición transmitida de Adán. Jesús vivió una vida sin pecado de absoluta perfección porque era Dios, no porque era hombre, y estaba 100% entregado a su Padre, 100% entregado a su Padre y guiado por el Espíritu Santo. 100%. Ni pensó en pecado, ni se le ocurrió, ni lo hizo, ¿no? Ahora escuche, ¿no? Jesús vivió una vida sin pecado. Él era santo y justo, y lo es, Hechos 3:14. Él no conoció al pecado, 2 Corintios. Esto permitió Jesús sin pecado que fuera sacrificado en la cruz como nuestro perfecto sustituto, porque somos re malos. Un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1. Aquí lo tenemos. Es a través de Cristo que nacemos de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón para entonces nacer de nuevo. Gloria a Dios, María hermana. Seguimos, ¿no? Cuando nacemos de Adán o de nuestro padre, heredamos su naturaleza de pecado, pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, heredamos una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Sin embargo, una vez que aceptamos a Cristo, los pecados son perdonados. Pero hermano, tienes que seguir creyendo en Cristo y mantener tu fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz, porque si no, te vas por un lado o por el otro y entonces la naturaleza pecaminosa empieza a revivir y empieza a hacer las cosas que no son correctas. No perdemos escucha bien claro ahora en estos minuticos que nos quedan en el nombre de Jesús. No perdemos nuestra naturaleza del pecado cuando recibimos a Cristo. Es lo que hace mucho tiempo, cuando acepté al Señor, yo no entendía esto porque nadie me lo había enseñado, ni me preocupé en mirarlo, por supuesto, ¿no? No perdemos, escuchen, nuestra naturaleza del pecado cuando recibimos a Cristo. La Biblia dice que el pecado permanece en nosotros y que es una lucha
con esa vieja naturaleza, que esa lucha contra la vieja naturaleza continuará mientras estemos en este mundo. Pablo lamentó su propia lucha personal en 7:15 Romanos, cuando él dijo, hago lo que yo odio, ¿no? Pero sigue después, fíjate tú lo que dice en Romanos 8. Tenemos la ayuda divina, tenemos ayuda. El Espíritu de Dios hace morada en el creyente y nos da el poder, aquí viene, que necesitamos para vencer la influencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. Porque todo aquel, escucha ahora, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Aquí viene Juan. No es que no peque, no practica el pecado. Si eres de verdad, estás salvo y le has pedido al Señor que te perdone, no vas a querer pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Está interesante esto. O sea que no puedes practicar, vivir en pecado porque el Señor te ha perdonado. El plan de Dios para nosotros es la santificación total cuando veamos a Cristo. 1 Tesalonicenses y 1 Juan 3. O sea, la santificación es poco a poco. El Señor te va limpiando. Y si confías en Cristo fuertemente y lo que Él hizo en la cruz por ti, cada minuto del día, vas a llegar al momento que el Espíritu Santo te da la fuerza que ya no quieres hacer lo que hacías antes. A través de su obra acabada en la cruz, en el nombre de Jesús, Jesús satisface la ira de Dios contra el pecado y proporciona a los creyentes la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Escucha, 1 Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En su resurrección, Jesús ofrece la vida a todos aquellos atados por la carne corrupta. Aquellos que han nacido de nuevo ahora tienen este mandato. Romanos 6. Así también, vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora fíjate tú lo que dijo en Romanos 8. Romanos 8. Dice la ley, hablamos de la ley del pecado y de la muerte, pero fíjate tú, la ley del Espíritu es vivir caminando con el Espíritu. ¿Cómo se vive caminando con el Espíritu? Para que te dé la fuerza para decirle que no al pecado y que te llene el Espíritu Santo, manteniendo tu fe en Cristo 100% y lo que le hizo en la cruz. Y cuando metas la pata y va a pasar, vas de rodillas al Señor y le pides, Señor, perdona de mis pecados y ayúdame en estos momentos a vivir para ti. Señor, ayúdame. Fíjate tú, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar en estos minuticos que nos quedan. Señor Padre, te doy gracias por lo que tu Hijo Jesús hizo por mí en la cruz. Señor Padre, en este momento, por supuesto, yo te pido que me perdones de mis pecados. Repita eso conmigo. Padre, en este momento, yo me arrepiento de los pecados que yo he hecho y yo te pido, Señor, que me perdones y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para que me dé la fuerza que necesito para decirle que no al pecado y no a la tentación y no al demonio y no a la carne y no al mundo. Señor, te pido de corazón, ayúdame a vivir, a caminar en el Espíritu, como dices tú en tu Biblia en Romanos 8. Ayúdame a caminar en el Espíritu, Señor. Ayúdame a permanecer en ti todos los segundos y todos los minutos y todas las horas de mi vida. Señor, te pido todo esto y me arrepiento de mis pecados y vengo a ti y te pido que me ayudes desesperadamente. Señor, también le pido a los que estén escuchando este programa que nunca te hayan aceptado como su Salvador. Señor, que se den cuenta el peligro que tienen de morirse y ir al infierno si no te aceptan como su Salvador. Señor, ábrele a sus corazones hoy mismo. Te lo pido todo, Padre, y te doy gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús, que es Dios y que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra contigo y que viene en cualquier momento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermano y hermana. Le habla el hermano Otto. Le damos gracias al Señor Jesús una vez más por lo que Él hizo en nosotros, por nosotros en la cruz. Continuamos la programación en radiooseas.com. No se olvide, si el Señor no ha venido antes y no me ha llevado, espero que haya venido, sí, pero que no me haya llevado.
el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a predicar del Espíritu Santo, lo más necesario que tenemos nosotros, que lo ignoramos. Y el hermano Otto ha estado así también, que necesitamos, porque dice el Señor, te voy a mandar un consolador. Necesitamos el consolador. La semana que viene vamos a ver si podemos explicar un poquito más qué es este Espíritu Santo que nos ayuda y lo necesitamos. Gloria a Dios, hermano. Bendiciones a todos. Continuamos en radiooseas.com. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios, radiooseas.com. Hermanos y hermanas, aquí estamos nosotros preparándonos aquí para continuar la programación aquí en radiooseas.com, gloria a Dios, hermanos y hermanas, gloria a Dios, hermanos y hermanas. Aquí estamos preparándonos aquí a continuar con el hermano, aquí en radiooseas.com. Bendiciones, hermanos y hermanas.